Aquí empieza Hagamos Lodo, un espacio donde creamos sentido, exploramos procesos internos y miramos lo cotidiano con más conciencia. La creatividad es el hilo, el bienestar el fondo. Lo místico llegará después. ¿Qué dices? ¿Hacemos lodo? Hola, ¿qué tal? Los adultos somos seres curiosos y complejos. Todos tenemos expectativas y casi siempre actuamos como si fueran acuerdos oficiales, pero no lo son. Son más bien guiones privados, películas que escribimos en la cabeza donde todos los personajes saben exactamente qué papel deben interpretar. El problema es que los demás nunca recibieron el libreto. Pensemos en el trabajo. Uno acepta un proyecto imaginando cierto panorama. Crecimiento, reconocimiento, conversaciones interesantes en la oficina, quizá hasta esa sensación cinematográfica de estar construyendo algo importante y de pronto no. Hay correos absurdos, juntas innecesarias, Excel interminable y alguien que pregunta si ya viste el último reporte que nadie entiende. La expectativa es épica, la realidad es más bien administrativa. En las amistades ocurre algo parecido. Esperamos que alguien recuerde un momento importante, que esté presente cuando algo duele, que actúe con la misma lealtad que uno siente ofrecer. Pero ese estándar lo diseñamos nosotros. No es raro que después aparezca la decepción, como si el otro hubiera incumplido un contrato que en realidad nunca firmó. A veces cargamos expectativas que ni siquiera son nuestras. Carreras, estilos de vida, decisiones personales que parecían tener un camino muy claro, hasta que la vida decide improvisar. Y entonces llega la pregunta, ¿no se suponía que esto iba a salir distinto? Incluso en los proyectos creativos pasa. Alguien escribe un libro, lanza un negocio, crea algo con mucho cariño y disciplina, esperando que el mundo lo reciba con entusiasmo inmediato. Pero el mundo suele estar ocupado mirando el celular. Entonces aparece esa sensación extraña. ¿Valió la pena? Esa pregunta suele estar contaminada por la expectativa previa. Porque cuando uno crea sin imaginar aplausos, la experiencia cambia por completo. Ni hablar de las expectativas sociales. Existe una especie de lista invisible que dicta cómo debería verse una vida correcta. Ciertas edades para ciertos logros, ciertos caminos que supuestamente conducen a la tranquilidad. Pero basta observar alrededor para notar algo muy simple. Nadie tiene realmente idea de lo que está haciendo. La gente solo disimula con distintos niveles de elegancia. Incluso en el crecimiento personal sucede. Alguien entra a terapia, meditación o cualquier proceso interior esperando una transformación rápida, impresionante. Pero en realidad suele ser más humilde. Pequeños cambios, preguntas nuevas y la lenta sospecha de que el proceso es más largo de lo que prometían los libros de ayuda. Y en medio de todo esto aparece otro terreno curioso, el cuerpo. Existe una expectativa bastante extendida de que deberíamos vernos jóvenes, frescos, radiantes. Como si el tiempo fuera un invitado opcional al que uno puede pedirle que espere en la sala. Entonces empiezan los pequeños rituales contemporáneos, cremas, dietas, suplementos, rutinas milagrosas, promesas de rejuvenecimiento que parecen redactadas por un poeta de ciencia ficción. Y no está mal cuidarse, por supuesto. Lo curioso es cuando el cuidado deja de ser bienestar y se convierte en una negociación permanente con el espejo. Porque la expectativa suele ser esta. Si hago todo correctamente, el tiempo debería comportarse con cortesía. Pero el tiempo no es particularmente cortés. Hace su trabajo con disciplina admirable y curiosamente muchas de las decepciones humanas comparten el mismo origen. La expectativa no es realidad. Es la distancia entre la realidad y la historia que habíamos imaginado. Yo lo he comprobado muchas veces. Cuando tengo expectativa específica sobre algo, es justamente cuando más probabilidades hay de que termine frustrada. Como si la vida tuviera un irónico sentido del humor. Mi abuelo tenía una teoría al respecto. Decía que el secreto para la salud y la longevidad era muy simple. No cargar preocupaciones innecesarias. Según él, la mayoría de las angustias humanas provenían de cosas que nadie nos había pedido resolver y que además nadie nos pagaría por ellas. Vivía con una especie de ligereza pragmática. Si algo salía bien, sonreía. Si no salía como esperaba, también sonreía. Porque en realidad no esperaba demasiado.
Y cuanto más observo la vida adulta, más empiezo a sospechar que tenía razón. Tal vez la clave no está en dejar de desear cosas ni en volverse indiferente. La clave está en aflojar el agarre sobre el resultado, eliminar la resistencia a soltar el control. Trabajar bien, querer bien, crear bien, pero sin exigirle al mundo que confirme nuestras historias internas. Menos guiones, más presencia, menos expectativa, más curiosidad. Porque al final la vida no es una película que deba seguir nuestro libreto, es más bien una improvisación colectiva. Y quizá la pregunta interesante no es si las cosas saldrán como esperamos, sino si somos capaces de vivirlas con suficiente ligereza cuando inevitablemente no lo hacen. Hasta la próxima. Este podcast es creado por 8 Creative Lab. Únete a la conversación en Instagram o ingresa a la página 8creativelab.com. Recuerda, sin lodo no hay loto. Hasta la próxima.